Antes de su muerte, Ip Man finalmente admitió por qué dejó de enseñar a Bruce Lee, una verdad mucho más compleja de lo que Hollywood ha mostrado. Durante años, el mundo ha celebrado el vínculo legendario entre estos íconos de las artes marciales, con películas que muestran a un joven Bruce Lee entrenando en un templo secreto bajo la guía de un maestro sabio. Sin embargo, la realidad implica tensiones culturales profundas, rivalidades feroces y las duras condiciones del Hong Kong de los años 50 que finalmente forzaron una brecha entre ellos. En este video, desvelamos las capas del mito para revelar cómo prejuicios arraigados, compañeros celosos y las presiones de preservar el Wing Chun llevaron a Ip Man a tomar esa difícil decisión. Acompáñanos mientras descubrimos la historia no contada detrás de este momento crucial. Y pregúntate, ¿qué hubiera pasado si Bruce hubiera completado su entrenamiento tradicional? ¿Cómo llegó Bruce Lee a las clases de Ip Man? Bruce Lee se cruzó por primera vez con Ip Man a principios de los años 50, cuando tenía alrededor de 15 años. En ese momento, Bruce aún no era el artista marcial disciplinado que el mundo llegaría a conocer. En cambio, era un adolescente inmerso en la turbulenta vida callejera de Hong Kong, donde las peleas de pandillas y la violencia eran parte de su realidad diaria. Liderando una pandilla llamada Los Ocho Tigres de Junction Street, Bruce había construido una reputación como un luchador callejero capaz, pero sus técnicas eran crudas y poco refinadas. Este ambiente hostil lo impulsó a buscar una manera de mejorar sus habilidades de combate. Esa búsqueda lo llevó al Kung Fu. La primera experiencia de Bruce con el Kung Fu no fue a través de un entrenamiento formal, sino observando a otros luchar y experimentando con técnicas por su cuenta. Uno de sus amigos más cercanos, William Cheung, ya estaba aprendiendo Wing Chun bajo la tutela del renombrado gran maestro Ip Man. Al reconocer el espíritu combativo y el talento natural de Bruce, Cheung se ofreció a presentarle a su maestro. Esa presentación cambiaría la vida de Bruce Lee. Sin embargo, hubo una complicación inicial. Debido a que la madre de Bruce tenía ascendencia europea, algunos lo consideraban un extranjero. En el mundo tradicional de las artes marciales chinas de aquella época, existía una regla establecida en contra de enseñar a estudiantes no chinos. Algunos de los alumnos veteranos de Ip Man se opusieron a aceptar a Bruce en la escuela. William Cheung, creyendo en el potencial de Bruce, respaldó personalmente su incorporación. Gracias a esta intervención, Bruce fue aceptado en la escuela de Wing Chun de Ip Man. Sin embargo, el entrenamiento de Bruce no comenzó como él esperaba. En lugar de aprender movimientos complejos o técnicas de combate de inmediato, se le indicó que practicara una sola postura durante días. Esto fue frustrante para Bruce, quien había llegado con la esperanza de aprender rápidamente técnicas que pudiera aplicar en peleas callejeras. Se quejó ante su padre sobre este ejercicio aparentemente inútil, pero nada cambió. A pesar de su frustración, Bruce continuó asistiendo a clase y practicó la postura una y otra vez. El enfoque de Ip Man era deliberado. Su filosofía enfatizaba la construcción de una base sólida antes de avanzar hacia técnicas más complejas. Al hacer que Bruce se concentrara únicamente en perfeccionar esta postura, Ip Man estaba inculcando la precisión, el equilibrio y la estructura que se volverían esenciales para el futuro dominio de las artes marciales por parte de Bruce. En ese momento, Bruce lo consideraba tedioso, pero en retrospectiva, sentó las bases para sus posteriores innovaciones en las artes marciales. El mismo Ip Man rara vez enseñaba directamente a todos los estudiantes. Reservaba la instrucción personal para aquellos a quienes consideraba que mostraban un potencial o dedicación especial. En el caso de Bruce, gran parte de la enseñanza diaria fue manejada por Wong Shun Leung, uno de los alumnos veteranos de mayor confianza de Ip Man. Wong era conocido por su enfoque práctico del Wing Chun, moldeado por su propia experiencia en combates reales. Bajo la guía de Wong, las habilidades de Bruce mejoraron rápidamente. El énfasis de Wong
en la eficiencia y la adaptabilidad en combates reales resonó con el trasfondo callejero de Bruce. A medida que Bruce progresaba, Ip Man comenzó a interesarse personalmente en su desarrollo. El gran maestro reconoció el talento y el entusiasmo de Bruce por aprender. Más allá de las técnicas físicas, Ip Man le introdujo a Bruce en la filosofía profunda del Kung Fu, la importancia de la fluidez, la adaptabilidad y la comprensión del oponente. Esta base filosófica influiría más tarde en muchas de las famosas ideas de Bruce, incluida su conocida cita: "Sé agua". El tiempo que Bruce pasó entrenando bajo la tutela de Ip Man y Wong Shun Leung coincidió con sus estudios en el St. Francis Xavier's College, donde fue guiado por el hermano Edward Moss, quien también entrenaba al equipo de boxeo de la escuela. Este período fue crucial para moldear la comprensión que Bruce tenía del combate en general. Si bien el Wing Chun le proporcionó un sistema de artes marciales estructurado, sus experiencias en el boxeo le ofrecieron exposición a golpes y movimientos al estilo occidental. Esta combinación de influencias sembró las semillas para el posterior desarrollo de su propia filosofía marcial, Jeet Kune Do. Los años pasados bajo la tutela de Ip Man fueron transformadores. Bruce llegó a la escuela como un luchador callejero rudo y autodidacta, cuyas técnicas se basaban en el instinto y la agresividad. A través del paciente y estructurado entrenamiento en la escuela de Ip Man, esa agresividad se transformó en control, precisión y eficiencia. Esta transformación no fue solo física, sino también mental. Bruce comenzó a ver el combate no solo como un conflicto físico, sino como una interacción dinámica que requería tanto técnica como adaptabilidad. ¿Por qué Ip Man dejó de enseñar a Bruce Lee? El ambiente en la escuela de Ip Man no solo era desafiante por los métodos de entrenamiento, sino también debido a los conflictos internos entre los estudiantes. La habilidad natural de Bruce le permitió superar rápidamente a muchos de sus compañeros, lo que solo intensificó su resentimiento. Los celos eran profundos, y su herencia mixta alimentaba aún más el descontento. Muchos de los tradicionalistas de la escuela creían que las artes marciales chinas debían reservarse exclusivamente para aquellos de ascendencia china pura. Este prejuicio ofrecía una justificación conveniente para sus detractores, y a pesar de la aceptación personal de Ip Man hacia el talento de Bruce, la creciente oposición interna no podía ignorarse. A medida que las habilidades de Bruce mejoraban bajo la guía de Ip Man y su alumno veterano Wong Shun Leung, las presiones externas sobre el gran maestro se intensificaban. En la conservadora comunidad de artes marciales de Hong Kong, las tradiciones se defendían con firmeza, y la idea de enseñar artes marciales chinas a alguien de herencia mixta resultaba controvertida. Además, la reputación de Bruce como luchador callejero, perfeccionada en los violentos callejones de Hong Kong y reforzada por sus éxitos en combates no autorizados, exacerbaba la situación. Su naturaleza desafiante y su rápido ascenso en las artes marciales lo convirtieron en un blanco fácil para las críticas. Tanto sus compañeros como los practicantes consagrados lo veían como una amenaza para las costumbres y jerarquías arraigadas del Wing Chun. A finales de los años 50, varios factores se conjugaron para crear una situación insostenible para Ip Man. Su salud estaba deteriorándose. Años de fumar opio le habían pasado factura y sufría de cáncer de garganta. Enseñar se volvía cada vez más difícil para el envejecido gran maestro, que había pasado décadas perfeccionando el arte del Wing Chun, mientras la presión de la comunidad tradicional aumentaba. Los críticos argumentaban que Ip Man estaba poniendo en riesgo la integridad de sus enseñanzas al asociarse con un estudiante que no se ajustaba a los estándares de la comunidad. Según se cuenta, un miembro veterano comentó: "Enseñar a Bruce es como abrir la puerta a todo lo que no está destinado a nuestro arte". Aunque Ip Man
nunca respaldó públicamente tales opiniones. Ese sentimiento estaba muy extendido. Ante estos crecientes desafíos, Ip Man tomó una decisión difícil. En lugar de expulsar completamente a Bruce, una medida que podría haber empañado aún más su reputación, decidió distanciarse de él, dejando de ofrecerle instrucción directa. En su lugar, organizó que el entrenamiento de Bruce continuara exclusivamente bajo la tutela de Wong Shun Leung. Esta decisión convirtió a Bruce en un marginado dentro de la escuela principal, relegándolo a entrenar en un entorno separado. Fue un compromiso que le permitió a Ip Man proteger tanto su legado personal como la integridad de su tradición marcial. Con ello, se aseguró de que las controversias en torno a la presencia de Bruce no pusieran en riesgo la reputación de su linaje de Wing Chun. Durante décadas, las verdaderas razones detrás de la decisión de Ip Man de dejar de enseñar a Bruce fueron objeto de especulación. Muchos asumían que la arrogancia y el comportamiento rebelde de Bruce eran las causas principales. Sin embargo, la historia completa era mucho más compleja y, en muchos aspectos, trágica. Poco antes de su muerte en 1972, Ip Man reveló la verdad. La creciente presión de la comunidad tradicional de artes marciales, junto con mi deterioro de salud, no me dejó otra opción que retirarme de entrenar directamente a Bruce. Estas palabras aclararon que no fue únicamente el comportamiento de Bruce lo que impulsó la decisión, sino una combinación de presiones externas y limitaciones personales. Los prejuicios arraigados contra su herencia mixta también jugaron un papel importante, ya que muchos estudiantes conservadores creían que las artes marciales chinas no debían compartirse con personas de ascendencia no china. Después de ese periodo, la vida de Bruce dio otro giro dramático. En 1959, tras una serie de incidentes violentos, incluyendo una confrontación particularmente severa que involucró al hijo de un poderoso miembro de la triada, sus padres decidieron que su seguridad en Hong Kong ya no podía garantizarse. Lo enviaron a Estados Unidos, donde comenzaría de nuevo en Seattle. Al llegar, con poco más que $100 y algunas conexiones, Bruce se vio obligado a reinventarse. En Estados Unidos, comenzó trabajando en pequeños empleos y estudió filosofía en la Universidad de Washington. Al mismo tiempo, forjó una reputación como un luchador formidable, participando en combates de boxeo y en concursos clandestinos de artes marciales. La ruptura con el entrenamiento formal de Ip Man no puso fin al compromiso de Bruce con las artes marciales. Simplemente redirigió su camino. En Seattle, Bruce finalmente abrió su propia escuela, el Instituto Junfang Gung Fu. Esta institución rompió con la tradición en más de un sentido. A diferencia de las escuelas de artes marciales exclusivas y racialmente homogéneas de Hong Kong, la escuela de Bruce daba la bienvenida a estudiantes de todos los orígenes. Su enfoque inclusivo fue visto como un desafío directo al orden establecido y alimentó aún más la controversia en torno a sus métodos. Al redefinir su arte como Jeet Kune Do, o el camino del puño interceptador, Bruce buscó eliminar lo que consideraba tradiciones innecesarias y crear un sistema basado únicamente en la eficiencia y la practicidad en el combate real. El distanciamiento de Ip Man de Bruce no fue concebido como un castigo, sino como un medio para proteger la reputación de su escuela de artes marciales. La presión implacable de los tradicionalistas, combinada con el deterioro de la salud de Ip Man, hizo imposible que continuara ofreciendo instrucción directa sin arriesgar la pureza de su arte. Ip Man, el maestro de Wing Chun, que dio forma al legado de Bruce Lee. ¿Quién es realmente Ip Man, que llegó a tener una influencia tan profunda en Bruce Lee? Nacido en 1893 en Foshan, Guangdong, Ip Man, originalmente Ip Kai Man, creció en una familia acomodada que valoraba la educación y la cultura chinas tradicionales. Siendo el tercero de 4 hijos, se le introdujo desde muy joven en la disciplina de las artes marciales. Comenzó a estudiar Wing Chun bajo la guía de Chan Wak Shun, un maestro muy respetado en este arte.
Algunas fuentes sostienen que Ip Man empezó su entrenamiento a los 9 años, mientras que otras dicen que lo hizo a los 13. Sea cual fuere la edad exacta, su dedicación a dominar el Wing Chun fue evidente desde el inicio. Chang Hua-shun, que tenía 57 años en ese momento, tomó a Ip como su 16º alumno. Sin embargo, la enseñanza de Chan se vio interrumpida después de apenas 3 años debido a un leve derrame cerebral en 1909, lo que lo obligó a retirarse. Durante esos años formativos, Ip Man asimiló gran parte de su entrenamiento de manos del segundo alumno más veterano de Chan, Ng Chung-sok, lo que sentó las bases esenciales para su futura maestría. En sus primeros 20 años, Ip Man ya había alcanzado un nivel de habilidad que le permitía enseñar a otros, aunque aún no estableció una escuela formal. En cambio, trabajó como oficial de policía en Foshan para el gobierno nacionalista, un puesto que le ofrecía un ingreso estable y la oportunidad de aplicar sus habilidades en artes marciales para mantener el orden público. Su reputación como practicante capaz y disciplinado crecía constantemente a medida que su carrera como artista marcial comenzaba a tomar forma. A los 16 años, con la ayuda de su pariente Leung Fu-ting, Ip Man se trasladó a Hong Kong. Allí se inscribió en el St. Stephen's College, una institución que atendía a familias adineradas y expatriados. Esta experiencia amplió sus horizontes y le permitió conocer nuevas ideas más allá de su Foshan natal. Poco después de su llegada, un compañero llamado Lai le informó de un desafío de combate organizado por un amigo del padre de Lai. El reto vino de Leung Bik, hijo de Leung Jan, quien había sido el maestro de Chan Hua-shun. Ip Man aceptó el duelo con entusiasmo. Sin embargo, la velocidad y habilidad de Leung Bik lo superaron rápidamente. Tras 2 combates en los que Ip fue derrotado, se sintió avergonzado y desanimado, y en un principio se retiró sin decir nada. Una semana después, Lai le explicó que Leung Bik había elogiado en realidad la técnica de Ip Man y había destacado su conexión familiar con Leung Jan. Este comentario motivó a Ip Man y comenzó a entrenar bajo la tutela de Leung Bik hasta la muerte de este en 1911. Esos años de entrenamiento riguroso fueron cruciales para afinar sus habilidades y profundizar su comprensión del Wing Chun. En 1916, a la edad de 24 años, Ip Man regresó a Foshan y retomó su carrera como oficial de policía. Durante este tiempo, empezó a enseñar Wing Chun a amigos, subordinados y familiares. Aunque nunca fundó una escuela oficial de artes marciales en Foshan, sus clases fueron muy valoradas. Sus primeros alumnos, entre los que se encontraban Lok Yu, Chou Kwong-yue, Kwok Fu, Lung Ka, Chan Chi-sun y Lui Ying, más tarde contribuyeron a la difusión del Wing Chun en Foshan y en la región de Guangdong. Algunos de estos discípulos incluso emigraron a Hong Kong, aunque no todos se dedicaron a la enseñanza. Ip Man se casó con Cheung Wing Sing y juntos tuvieron varios hijos, entre ellos Ip Chun e Ip Ching. Sin embargo, su vida personal no estuvo exenta de desafíos. El turbulento clima político de la China de principios del siglo XX comenzó a afectarlo. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, Ip Man se alineó con el Kuomintang. Circulan rumores de que pudo haberse unido a la Oficina Central de Investigación y Estadísticas en Guizhou en 1938 y que más tarde regresó a Foshan como oficial de inteligencia encubierto, aunque los detalles aún son motivo de debate. Lo que se sabe es que pasó algún tiempo viviendo con su alumno Kwok Fu durante el conflicto, antes de regresar a Foshan al cesar las hostilidades. Después de la guerra, Ip Man se desempeñó como capitán de las patrullas policiales de Foshan durante varios años, y en 1949 incluso entrenó a su segundo hijo, Ip Ching, demostrando su compromiso con la transmisión del Wing Chun. Sin embargo,
Con la victoria del Partido Comunista Chino en la Guerra Civil a finales de 1949, la situación política cambió drásticamente. Debido a sus vínculos con el Kuomintang, Ip Man, su esposa y su hija mayor, abandonaron Foshan rumbo a Hong Kong a través de Macao en 1950, marcando un punto de inflexión importante en su vida. En Hong Kong, la experiencia de Ip Man fue muy distinta a la relativa estabilidad que había conocido en Foshan. A los 56 años, tuvo dificultades para encontrar empleo, ya que su experiencia como policía no se transfería fácilmente a su nuevo entorno. Con la ayuda de amigos, consiguió un trabajo en un restaurante y estableció vínculos a través de la Asociación de Trabajadores de Restaurantes de Hong Kong. Durante este período, Ip Man desarrolló una adicción al opio, lo que empeoró sus problemas económicos. Para poder sostener tanto su hábito como a su familia, comenzó a enseñar Wing Chun de forma más abierta a principios de la década de 1950. Sus primeros alumnos eran en su mayoría miembros pobres de la Asociación de Trabajadores de Restaurantes y jóvenes conflictivos de la calle, personas a las que esperaba alejar de la violencia de pandillas. Aunque muchos de estos estudiantes permanecieron poco tiempo, algunos eventualmente alcanzaron la habilidad suficiente para abrir sus propias escuelas, ayudando así a difundir el Wing Chun en Hong Kong. A mediados de los años 50, la vida personal de Ip Man se volvió aún más compleja cuando inició una relación extramatrimonial con una mujer conocida simplemente como Shanghai Po. Esta relación produjo un hijo, Ip Siu Wah. En 1960, su esposa Cheung falleció de cáncer y posteriormente, sus hijos se reunieron con él en Hong Kong. Con el avance de la década de 1960, la reputación de Ip Man mejoró, atrayendo a estudiantes más acomodados y mejor educados. En 1967, él y varios de sus alumnos establecieron la Wing Chun Athletic Association para ayudar a aliviar sus problemas financieros, una medida que un exalumno, Duncan Leung, resumió posteriormente. Ip usaba el dinero de las matrículas para sostener su adicción al opio. La influencia de Ip Man trascendió sus dificultades personales. Entre sus alumnos más destacados se encontraban Chu Shongtin, Lok Yiu, Wong Shun Leung y Bruce Lee. En particular, Bruce Lee atribuyó a Ip Man haberle enseñado el arte del desapego e inculcado en él una profunda comprensión del Kung Fu. La famosa máxima de Bruce, sé agua, refleja los principios fundamentales de simplicidad, franqueza y adaptabilidad que aprendió de Ip Man. Ip Man falleció el 2 de diciembre de 1972 en su apartamento en el 149 Tung Choi Street de Hong Kong, sucumbiendo al cáncer de laringe apenas 7 meses antes que Bruce Lee. Fue enterrado en Wo Hop Shek, en Hong Kong. Hoy en día, el Museo Ip Man, ubicado en los terrenos del templo ancestral de Foshan, conserva muchos artefactos de su vida, y su legado sigue inspirando a artistas marciales en todo el mundo. El recorrido de Ip Man, desde sus primeros días en Foshan hasta sus posteriores dificultades y eventual éxito en Hong Kong, es un testimonio del poder perdurable del entrenamiento disciplinado en las artes marciales y de la profunda influencia que un maestro dedicado puede tener en las futuras generaciones. Antes de su muerte, Ip Man finalmente reveló por qué dejó de enseñar a Bruce Lee. En un emotivo último encuentro en Hong Kong, un frágil Ip Man, con una risita ligera, respondió a la sentida pregunta de Bruce: ¿todavía me consideras tu alumno? Este momento encapsuló el profundo vínculo entre maestro y alumno, un lazo formado por la tradición, las luchas personales y la necesidad de preservar la integridad del Wing Chun. Aunque su decisión de distanciarse no fue un rechazo, sino una difícil elección hecha bajo inmensa presión y desafíos de salud,
nos deja preguntándonos, ¿qué habría pasado si Bruce hubiera completado su entrenamiento tradicional? ¿Habría revolucionado las artes marciales de la misma manera? Comparte tus pensamientos y acompáñanos mientras seguimos explorando las leyendas detrás de estas figuras icónicas.